Buenas tardes con todo. Bueno, mi nombre es Carlos Salazar, soy estudiante del Instituto Tecnológico Rumiñahui. Para esta tarde vamos a hacer una pequeña simulación en el software conocido como el LVSIM, en el cual vamos a demostrar, cómo se puede hacer un sincronismo de una central eléctrica o como entrega de potencia a la red un generador sincrónico. Para lo cual vamos a tener aquí como preámbulo el objetivo. Bueno, analizar y controlar el sincronismo de un generador sincrónico, una unidad de central, asegurando su correcta conexión a la red eléctrica y entrega eficiente de energía de potencia activa. Dentro de los objetivos es determinar las condiciones de sincronismo del generador, incluyendo frecuencia, voltaje y fase, que son los tres parámetros principales que debemos tener. Diseñar y aplicar la estrategia de control que permita las regulaciones de la potencia activa entregada por el generador a la red. Evaluar el desempeño del generador conectado a la red, identificando posibles desajustes o perturbaciones. Dentro de los materiales, como dije, vamos a utilizar el software LVSIM. Entonces, dentro de este vamos a hacer, vamos a conectar ya el software LVSIM y hacer la prueba de simulación, y después analizamos otras circunstancias que nos está pidiendo. Entonces, vamos a continuar acá. Entonces aquí les tengo ahí. Sí, entonces tenemos ahí en este caso tenemos nuestro diseño del LVSIM, o mejor dicho, tenemos nuestra fuente de alimentación, que esto va a ser como nuestra red. Vamos a poner el motor de impulsión, el motor alternador sincrónico, vamos a poner la interfase de datos para coger datos, y para este sistema vamos a conectar unas lámparas de sincronismo. Aquí lo que nosotros hacemos, le energizamos el equipo. Primeramente lo que tenemos que llevar es al generador a 1800 revoluciones por minuto. Le voy a dejar apagado ahorita en este caso así ya. Sí. Entonces, ahorita estamos como le dije, vamos a llevar con la fuente de alimentación al generador a 1800 revoluciones por minuto, que es normalmente donde siempre trabajan los generadores. Entonces, para esto, ahorita está en 1800, vamos a ver cómo está la condición de operación de ahorita de en este caso, bueno, nosotros tenemos la frecuencia y los 1800 revoluciones. Aquí el voltaje del generador, este tiene que venirse al voltaje de la red. ¿Cómo se viene este voltaje de aquí? Con la perilla de excitatriz del motor alternador. Entonces vamos a simular. Normalmente este va a llegar, si este no está ahorita, si lo hubiéramos bajado, normalmente este dato hubiera llegado solamente a unos 100 voltios por ahí. Entonces, con la perilla de la excitatriz del alternador sincrónico, le vamos a regular hasta poder llegar al voltaje de la red, que tendría que igualarse. Sí, con eso estamos cumpliendo los objetivos, o parte del objetivo que dice que tenemos que tener el mismo voltaje, la misma frecuencia, ¿sí? Bueno, en el mismo ángulo de fase, ya eso lo vamos a ver. Listo, entonces, en este momento ahí lo tenemos así. Ahora, ya tenemos las condiciones dadas. ¿Qué nos dice? Dice, volvemos nuevamente acá a nuestra presentación, dice, condiciones de sincronismo de un generador. Para conectar un generador sincrónico a la red eléctrica es indispensable igualar 4 parámetros indispensables. En este caso es voltaje, frecuencia, secuencia de fases y ángulo de fase. Las condiciones técnicas de sincronismo es secuencia de fases, coincidencia de fases. El orden de las fases debe ser ABC, tanto en la red como en el generador. El voltaje de la magnitud, en este caso el voltaje RMS, no debe superar el punto de conexión de más o menos 5% típicamente. Eso quiere decir que yo puedo tener entre el voltaje de la red, en este caso que teníamos 125,
entonces puede fluctuar más o menos 5% de ese voltaje. La frecuencia del generador debe ser casi idéntica a la frecuencia de la red. En este caso tenemos las dos frecuencias. Y el ángulo de fase, entre el voltaje del generador y la red debe ser cercana a cero. Sí, entonces aquí como ustedes ven, tenemos una gráfica de cómo está la sincronización. Bueno, en este caso pues, este puede ser ya dentro de la industria, ¿no? Que tenemos ya la frecuencia, el voltímetro, y aquí tenemos en este caso, en el LV-SYNC estamos utilizando lámparas de sincronización. En este caso tenemos un sincronoscopio para hacer la evaluación o la sincronización. Entonces, regresamos nuevamente acá al software. Entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar? Como ya tenemos esto ahorita, entonces ahorita lo que vamos a hacer es a sincronizarnos con la red, el generador. ¿Sí? Entonces, para lo cual, en este caso ya tenemos alguna potencia. Lo mismo, la potencia está directamente proporcional a la velocidad que le pongamos al generador. Entonces, si yo ahorita muevo un poco las RPMs, pongamos, movámosle un poquito. Veamos cómo se afecta a la potencia. Miren, comenzó a cambiar y a variar. Miren, aquí esta se pone la potencia activa en forma negativa. ¿Sí? Tenemos la potencia activa y la potencia reactiva, que son los valores más comunes que se comparten. Miren, aquí se bajó ya la frecuencia, tenemos a 1600 revoluciones y el voltaje del generador se bajó. ¿Sí? Entonces, para lo cual, para hacer la secuencia de la sincronización, tenemos que normalmente otra vez llevarle al generador a 1800 revoluciones. Entonces, nuevamente le ponemos de aquí, le movemos hasta que nos dé un poco de 1800. Veamos cuánto nos tengamos, 1600. Nos falta un poquito más. Veámosle por ahí. Ya, por ahí parece que está. ¿Sí? Ahí podemos ver, miren, aquí tenemos un poquito, se nos pasó. Ven cómo está la frecuencia, muy alta. El voltaje está un poco más alto de lo normal de la red. La potencia activa se está comenzando a desbalancear un poco y la potencia reactiva lo mismo. Entonces la idea es que tratemos de ponerlo en 1800 lo mismo, que no haya mucha diferencia. Entonces tratemos de bajarle aquí un poquito. A ver si lo logramos. Como esto es tipo mecánico, entonces sí nos va a variar un poquito. Entonces lo que podemos ahí verle, ahí más o menos, veamos. Sí, miren, todavía está un poquito alto, pero por ahí podemos. Ahora, como les dije, puede tener una variación entre el generador, un voltaje más o menos no tan alto tiene que ser, ¿no? Y ahí podemos entrar en sincronismo. Entonces en este momento vean cómo se mueve la potencia. Entonces yo lo que voy a hacer es ahorita ponerle en sincronismo, o sea, ahorita este interruptor. Entonces le vamos a pasar acá. Este acá. Veamos que se me estabilice un poquito, porque como está variando. Nos estabiliza un poco. Veamos ahí está. Veamos cómo trabaja ahí la potencia. Miren, casi están ahí a la par. En este caso, los voltajes. Todavía está un poquito alto las revoluciones por minuto. Entonces deberíamos bajarle un poquito más hasta llegar al voltaje de red. Pero tenemos una variación casi de 2 voltios. Pero miren cómo absorbe, o me está mejor poniendo potencia el generador y prácticamente a la red, ¿sí? Y tenemos una potencia reactiva entre casi negativa y positiva moviéndose. Llegando nuevamente acá a la parte de la guía de acá. Entonces, dentro de los aspectos donde se relaciona la entrega de potencia activa,
los aspectos que le entrega la potencia son: potencia activa se controla mediante la admisión de energía primaria, turbina o gas, lo que se sincroniza. Al aumentar el torque, en este caso el torque, bueno, en esta práctica no la tenemos del torque porque podríamos ver cómo le podríamos generar un torque al generador para meterle carga. Y la potencia reactiva se gestiona mediante el regulador de voltaje, un automático sería un ABR. En este caso lo estamos haciendo a través del motor alternador sincrónico, regulándole tratando de regular lo que más se puede esta potencia. Bueno, tenemos un diagrama fasorial de un generador sincrónico a la red conectado. Básicamente es qué efectos hace, ¿no? ¿Qué controla cada cosa en el diagrama? El par mecánico aumenta la potencia activa, la excitación aumenta la magnitud de voltaje, aumenta la potencia reactiva, red fuerte y voltaje y frecuencia constantes. El ideal clave para la operación real es la potencia activa, dependiendo del ángulo. La potencia reactiva depende de la magnitud de tensión y ambos pueden modificarse casi independientemente. Aquí tenemos, bueno, tenemos unas simulaciones de las prácticas que hemos hecho aquí. Hemos tomado unos valores de potencia cuando estaba bien sincronizado y desincronizado, o sea, fuera de la red, el motor, el generador. Y dentro de los resultados hemos tenido una condición general, dice, cuando el generador ya está conectado a la red, tensión igual a la red, frecuencia igual a la red, secuencia de fases correcta, interruptor correcto. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué ocurre físicamente al aumentar el torque? Bueno, como dije, básicamente está directamente proporcional, ¿no? O sea, si levantemos un poquito, si hubiéramos podido medirle aquí un torque para ver cómo se comporta mucho mejor. El procedimiento para entregar reactiva, aumentar la corriente de excitación, es como bueno, justamente vimos, bueno, la perilla, que es la que en el momento de ajustar el voltaje de excitación, ahí aumenta la tensión interna del generador, la corriente cambia de fase y el generador entrega potencia reactiva. ¿Qué más podemos decir? Una diferencia clave unos conceptos muy importantes. Una vez sincronizado, la red fija frecuencia, la red fija tensión, el generador solo controla la potencia con el torque y la reactiva con la excitación, que es lo que básicamente es esto. Y dentro de las conclusiones está independencia del control de potencia activa y reactiva, influencia del ángulo de carga en la potencia activa y el rol de excitación de intercambio de potencia reactiva. Dentro de las recomendaciones es verificar correctamente las condiciones de sincronización, realizar ajustes graduales de torque y excitación y monitorear continuamente los instrumentos de medición. Eso es cuanto yo he podido hacer, cuanto puedo decir sobre esta práctica que hemos hecho en el software LV-SYNC en cuanto a un control del sistema de generador conectado a la red. Eso es muy amable, muchas gracias.